Uruguay se diferencia de otras democracias latinoamericanas, entre otras cosas, por el mayor peso de los partidos políticos sobre los candidatos. El caso de Pepe Mujica, presidente de 2010 a 2015, es casi una excepción. Su particular manera de gobernar, sus firmes convicciones y su interés siempre intacto por los más desfavorecidos lo convirtieron en una figura icónica en la política del continente. Una figura muy presente en la vida política y social de Uruguay, que este domingo 27 de octubre elige nuevo presidente. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, elecciones en Uruguay. ¿Cuánto queda de Pepe Mujica en la política actual? El país que vamos a tener en gran medida depende de las decisiones que seamos capaces de tomar. Estamos escuchando a Pepe Mujica, presidente de Uruguay de 2010 a 2015. Lo escuchamos hoy también pidiendo el voto para Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio. Mujica, a sus 89 años, apareció en ese vídeo en medio de la campaña para las elecciones presidenciales del 27 de octubre y lo hizo en un estado de salud muy delicado. Hola, Fede. Hola, Silvia. Federico Rivas es mi compañero de la redacción de Buenos Aires. Federico, quería hablar contigo hoy de la figura y la influencia de Mujica, pero me gustaría que antes explicáramos a los oyentes cómo ha sido esta campaña para uruguayos y uruguayas. Bueno, a ver, es una campaña dominada sobre todo por un gobierno que deja una estabilidad hasta ahora desconocida. Te dije, en Sudamérica tiene una inflación de menos del 5%, la pobreza es solo del 10%. Entonces ha estado muy dominada por las propuestas que hacen los partidos, te diría que en solo 2 puntos, ¿no? O sea, es un país bastante ordenado y muy preocupado en estos momentos por lo que es la seguridad y la corrupción. Te diría que esos son los 2 ejes de la campaña. Más allá de eso, es un país también que todavía cree mucho en los partidos políticos, a diferencia de lo que puede estar pasando en otros países de la región. Entonces son campañas donde todavía votar al Frente Amplio o al Partido Blanco o al Partido Colorado tienen mucha relevancia. Dime, Federico, antes de pasar a siglas y nombres, ¿cómo es el Uruguay de 2024? ¿Cuáles son sus principales problemas? Bueno, es un poco lo que te comentaba, ¿no? Es un país estable, es un país pequeño, tiene solo menos de 3 millones de habitantes, el padrón electoral es muy pequeño, 2,7 millones, entonces los problemas tienen la dimensión de su tamaño, es como un país a escala, muy parejo en su nivel social, la clase media es amplia, está muy urbanizado, entonces todos los problemas que en otros países serían como muy relevantes, acá toman otra dimensión, ¿no? Como te comentaba antes, el tema de la inseguridad está muy marcado, las cifras han subido mucho, tiene un promedio de 10,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes y sobre todo lo que está cambiando es la violencia de los delitos vinculados al narcotráfico, ¿no? Uruguay es un país que tiene un puerto muy importante, es un país de paso de la droga que va a Europa, es un país que está enclavado entre Argentina y Brasil, entonces siempre ha luchado un poco por mantenerse al margen y cada vez le cuesta más, ¿no? Y después, bueno, el combate a la corrupción, ¿no? La calle Pou se va con buena imagen, pero ha tenido 3 o 4 casos de corrupción bastante importantes, con funcionarios involucrados en malversación de fondos, en tráfico de influencias, y eso ha aumentado la percepción del uruguayo de que el país no anda tan bien como desearía. Dame algo de contexto electoral también. ¿Cómo es el sistema, el panorama electoral en Uruguay? Bueno, a ver, hay 11 partidos, pasa que están organizados en 2 grandes coaliciones, uno es el Frente Multicolor, que es el que gobierna en este momento, que es una coalición de partidos de derecha y centro-derecha, el Partido Blanco y el Partido Colorado, que eran como el River y Boca en toda la historia uruguaya, que se han unido.
y gracias a esa unión lograron vencer al Frente Amplio, que es el famoso frente de partidos de izquierda, a donde está Pepe Mujica, donde estuvo Tabaré Vázquez, etc. ¿no? Todas las encuestas apuntan a que podemos estar ante el regreso de la izquierda a la presidencia de Uruguay. El candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, y la candidata vicepresidenta Carolina Cose rondan el 44% de los votos, y el Partido Blanco, que es el que le sigue, está unos 10 puntos abajo. Lo que pasa es que en Uruguay hay sistema de segunda vuelta, entonces el Frente Amplio tendría que sacar el 50% más 1 para ganar las elecciones, y se calcula que hay entre un 10 y un 12% del electorado. También es importante destacar que se renueva la totalidad de diputados y senadores, 99 diputados y 30 senadores, y que al mismo tiempo se votan 2 plebiscitos. Esto también es muy importante porque son, en general, Uruguay siempre une los plebiscitos a las elecciones nacionales. Uno tiene que ver con una autorización a la policía para que logre hacer allanamientos nocturnos, es una medida para luchar contra el narcotráfico, y otra que es mucho más complicada y divide prácticamente a toda la opinión pública, es una reforma en el sistema de pensiones que vuelva a nacionalizar lo que se privatizó en los años 90, vuelva a reducir la edad de jubilación, bueno, una serie de medidas que prácticamente todos los candidatos están en contra porque auguran que puede llegar a aumentar mucho el gasto público. Entonces, si se cumplen los pronósticos, el Frente Amplio desbancaría al actual partido en el gobierno, el Partido Blanco, cuyo presidente has mencionado antes, Luis Lacalle Pou. Hablabas de la corrupción, pero ¿cómo ha sido su mandato más allá de eso? Bueno, a ver, es importante destacar que en Uruguay no hay reelección. Entonces, los presidentes suelen irse con una buena imagen, en parte porque no tienen que hacer campaña para un nuevo mandato. Eso les ha dado muy buenos resultados, ¿no? Lacalle Pou entrega un país con baja inflación, baja pobreza, estamos hablando de unas 350.000 personas. Pensemos que durante los gobiernos del Frente Amplio la pobreza bajó del 40% al 9%. Subió al 10% durante la pandemia y desde entonces se ha mantenido. Entonces está esta sensación de que Uruguay ha entrado como una especie de meseta donde es difícil bajar ese porcentaje. Así todo, Lacalle Pou tiene una aprobación superior al 50%. Hizo una muy buena gestión de la pandemia, fue muy querido, llegó prácticamente al 60%, y te diría que el único punto oscuro que es el que ha afectado su imagen son estos casos de corrupción que contábamos al principio y que ha provocado una caída de su aprobación, pero recién hacia el final del mandato. Es un presidente que se va con muy buena imagen. Federico, ¿quién sería el favorito entonces? Bueno, hay 2 candidatos, ¿no? Uno es Álvaro Delgado, que es el delfín del presidente, fue su jefe de gabinete, no logra generar demasiado entusiasmo. Y el favorito es Yamandú Orsi, que es el candidato del Frente Amplio, es un exintendente, lo que sería un gobernador de Canelones, que es el distrito que rodea a Montevideo. Él prácticamente tiene asegurado el triunfo en primera vuelta. Vale la pena seguir militando, vale la pena caer y levantarse, vale la pena ser uruguayo y ser del Frente Amplio. Muchísimas gracias. Hasta la victoria, compañeras. Hasta la victoria, compañeros. Él tiene un caudal de votos propios, es una persona muy querida, muy uruguaya, muy de salir en los actos públicos con su mate en la mano, habla pausado. Así todo, bueno, su campaña ha sido criticada un poco por la falta de propuestas contundentes y otro poco por algunos errores que ha tenido en actos públicos. Diría que el más recordado fue una presentación que hizo ante empresarios en Buenos Aires, donde, queriéndose hacer gracioso, dijo que los uruguayos eran argentinos de baja intensidad. Ustedes se pueden imaginar cómo le han saltado al cuello tanto opositores como seguidores. Y después la candidata a vice, Carolina Cose, que es una exintendente en Montevideo, tampoco ha logrado generar demasiado nivel de aprobación, pero es verdad que le dio al Frente Amplio una estructura territorial que no tenía. Orsi, que creo que es lo más relevante, tiene el apoyo de Pepe Mujica. Tú puedes incidir con tu voto, no puedes ser neutral frente a este fenómeno. Precisamente empezábamos este episodio con un audio de Mujica porque se está haciendo muy presente en esta campaña y parece claro que lo está haciendo para despedirse, ¿no? Es un problema de darnos cuenta que tenemos que salir de este pozo en el cual
nos hemos metido. ¿Hasta qué punto puede influir hoy en las elecciones ese apoyo de Mujica, Federico? Muchísimo, muchísimo. La verdad, te diría que es un apoyo muy relevante porque es una persona muy, muy respetada en Uruguay. Es una muy querida tanto por el Frente Amplismo, evidentemente, como por la oposición. Se ha convertido en una especie de viejo sabio, ¿no? Y a pesar de su enfermedad, ha participado mucho en la campaña. Él insiste en que esta es la primera campaña en la que no está metido, ¿no?, como a él le gustaría, pero en los momentos claves ha aparecido, ¿eh? O sea, él tuvo un parate por sus sesiones de quimioterapia y el tratamiento de rayos que le hicieron por su cáncer, pero siempre que pudo salió. Bueno, un buen ejemplo es la última aparición que hizo. Ahora me sigues contando, Federico. Enseguida volvemos. Hablo hoy con Federico Rivas desde la redacción de Buenos Aires sobre las elecciones que se celebran el domingo en Uruguay. Estábamos hablando de la figura de Pepe Mujica. Federico, cuéntame, recuérdame, ¿hasta qué punto influyó su figura y su mandato en la política uruguaya? Mira, yo te diría que no solo en la política uruguaya, ¿no? O sea, Mujica se convirtió como una especie de político de la antipolítica, ¿no? O sea, es una persona que ha hecho todo lo que no suelen hacer los políticos. Es una especie de filósofo que llegó al poder, ¿no? Ha tenido experiencias muy duras en la vida. Desde el principio es una persona que ha roto con todos los protocolos, que nunca dejó de vivir en su casa, de trabajar en su tractor la tierra, una persona muy campechana, muy uruguaya, ¿no? Es como esa imagen del uruguayo puro, ¿no? El tipo que te habla a los ojos, que es sincero, que no te inventa. Y yo creo que eso ha terminado permeando en toda la opinión pública uruguaya. Y sobre todo ha colocado a Uruguay en un lugar en el mundo. O sea, es muy difícil pensar en Pepe Mujica sin pensar en Uruguay y pensar en Uruguay sin pensar en Pepe Mujica. Yo creo que eso es uno de los aportes más relevantes que ha dado, ¿no? Ha colocado a Uruguay en el ojo del mundo, y por buenos motivos, cuando en general América Latina está en el ojo del mundo por los malos motivos. ¿Cuáles dirías que fueron los hitos de su mandato de 2010 a 2015? Además de esa imagen y de ese carisma que me estás contando, ¿tomó buenas decisiones? A ver, en lo que hace al aspecto económico, la gestión económica, ha sido un gobierno, digamos, no sé si la palabra mediocre tal vez es muy fuerte, pero un gobierno que no ha tenido grandes logros. Ha sido ordenado, eso se podría decir. Se le criticó mucho su forma de hacer política porque, a ver, no participaba en las reuniones, delegaban, no era alguien que le gustase la gestión, ¿no? Lo que pasa es que sí tuvo una agenda muy potente en todo lo que hace, por ejemplo, la despenalización del aborto, legalización de la marihuana, la legalización del matrimonio entre personas homosexuales, ¿no? Tuvo una agenda muy de vanguardia en ese sentido, ¿no? Se colocó a Uruguay a la cabeza de estos avances mucho antes que otros países de la región. Y después, bueno, fue una persona que se preocupó mucho por los pobres. Mujica tiene una obsesión por los sin techo, por la construcción de viviendas, por ayudar a los menos favorecidos. Es una persona que viene del barro y sabe de lo que se trata, y siempre ha tenido a la gente en la cabeza, ¿no? Esa mirada es la que ha guiado toda su política. Dabas unas pinceladas de cómo era él, ¿no? Aquí resultaba muy chocante en muchas partes del mundo. Te quería preguntar si lo fue tanto en su país, porque te has referido a él como muy uruguayo, puro uruguayo. Sí, no ha sido chocante. Uruguay siempre ha sido un país democrático, de formas muy controladas, ¿no? No es un país que está acostumbrado a los grandes cambios. Incluso la dictadura uruguaya fue como una dicta blanda, ¿no? Más allá de lo que sufrió Mujica, ¿eh? Después eso lo podemos comentar, pero es un país acostumbrado a estos cambios lentos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacía este hombre, que se considera el presidente más pobre del mundo porque donaba prácticamente el 70% de su salario a un fondo para la construcción de viviendas. En su chacra él tenía gente sin techo a la que le daba espacio para construirse una casa. O sea, imagínense eso en un presidente, ¿no? Pero yo insisto, hay que pensar en la escala uruguaya. Estamos hablando de un país de 3,5 millones de habitantes. Claro. O sea,
es posible hacer eso. Es prácticamente como administrar una gran ciudad, ¿no? O sea, no sé si una figura como Mujica podría funcionar en un país grande latinoamericano como en Brasil, por ejemplo, ¿no? O sea, en ese sentido me refiero que era muy uruguayo. Efectivamente, es difícil trasladar ese modelo a un país más grande, seguramente, pero quería preguntarte si se ha trasladado de alguna manera esa forma suya de ser a sus colegas, es decir, a diputados, senadores, a sus sucesores. No, yo te diría que no la forma de ser. Es verdad que los uruguayos no son de andar exhibiendo sus riquezas y son muy, muy tranquilos en ese sentido, pero a ver, yo te diría que más que en la forma de ser, lo que tiene Mujica es una gran gravitación, ¿no? Es tanta que en muchas ocasiones incluso los dirigentes de izquierda parecen hasta esperar que él se expida sobre un tema complicado para tomar después la posición, ¿no? Incluso, digamos, también hasta la calle Pou lo respeta, ¿no? Y su presencia, aunque haya sido limitada, yo creo que es sin duda un factor de triunfo para el Frente Amplio, porque bueno, es un personaje atípico en casi todo, ¿no? Antes mencionabas la dictadura en Uruguay. ¿Cómo la vivió Mujica? Bueno, a ver, él estuvo 15 años preso, los últimos en un pozo de tierra, totalmente aislado. Él mismo cuenta que escuchaba gritar a las hormigas y amaestraba ratoncitos dándole pan para tener contacto con algún ser vivo. Contó alguna vez, ya liberado, que su mayor victoria contra la dictadura fue no haberse vuelto loco, ¿no? Todo esto evidentemente moldeó su carácter, su relación con la vida, ¿no? Esta cosa, bueno, hasta dónde darle importancia o no a las cosas que suceden. Le gusta filosofar, ver todas cosas a la medida justa. Después es un apasionado de la antropología, la botánica. Él se crió cultivando flores. Su primer discurso como senador fue sobre el pasto en el campo, y de ahí pasó a las vacas, y de las vacas pasó a Uruguay como país exportador de ganado. Es un tipo que está muy vinculado a la tierra, sobre todo, ¿no? Y tiene, bueno, ¿no?, estas frases así: las personas deben considerar que estar vivo es un milagro, venimos del silencio mineral. En 2015, cuando entregó el gobierno a Tabaré Vázquez, dijo ante la multitud: no me voy, estoy llegando, me iré con el último aliento, y donde esté, estaré por ti, estaré contigo, porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo, ¿no? Imagínese un político hablando a la masa en esos términos, ¿no? Como una especie de oráculo al que la gente va a consultar, como el viejo sabio de la tribu, ¿no? Es un referente ético, moral, en la discusión pública. Cuando le habla a los militantes lo escuchan, y cuando le habla a la sociedad en general también es respetado y escuchado. Quería preguntarte, antes de acabar y mirando al futuro, ¿cuál es la intención de voto entre el electorado más joven? Mira, algún número. El Frente Amplio tiene 45% de votos entre los 18 y los 30 años y 47% entre los 30 y los 44, ¿no? O sea, contra un 35% de la oposición. Evidentemente, los jóvenes lo siguen, lo escuchan. Te diría que ahí está su fortaleza electoral, en ese rango de sub 40. Te pregunto por los jóvenes, Federico, porque a esa juventud precisamente se ha dirigido Mujica muchas veces, una de las últimas el pasado mes de mayo. Pero tener una causa para vivir, cualquiera. Puede ser investigar una molécula, el arte, una pasión deportiva, un algo. Algunos locos como nosotros. ¿Cómo es su imagen entre ellos? ¿Lo conocen? ¿Lo reconocen? A ver, Mujica es valorado, es querido, es escuchado, se le reconocen sus errores y sus aciertos, pero sobre todo la juventud más inquieta es lo que lo sigue, ¿no? Y más allá de sus seguidores, incluso con el paso del tiempo, Mujica ha consolidado una imagen de hombre conciliador que construye en la diferencia. Me parece muy importante destacar el papel que ha tenido esta campaña, ¿no? Esta es como su última jugada política, ¿no? El dejar la casa en orden, anticiparse al futuro, asegurarse que con él o sin él las ideas que ha defendido durante toda su vida van a permanecer. Yo creo que ese es el principal legado político que deja Mujica, y Mujica es consciente que está dejando ese legado. Realmente suena extraño en otras latitudes. Estaremos pendientes de esas elecciones. Gracias, Federico. A vos, Silvia, muchas gracias. Todo lo que nace para morirse. Hay que aceptarlo. Y
Y yo tenía una suerte, tengo balazo a patada, perdí el paso, tengo una enfermedad inmunológica, estoy viviendo de gratis. Este episodio lo han realizado Jimena Marcos y Federico Rivas. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.